el pan para no morir y el pan para vivir. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Mi Padre es quien les da el pan verdadero. Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Aquel que viene a mí nunca más tendrá hambre. Aquel que cree en mí nunca más tendrá sed. Muy querido radioescucha, la comprensión de la vida cristiana encierra la capacidad de asimilar el lugar que tiene nuestra propia vida al experimentarnos como instrumentos de Dios. Tenemos que ser capaces de entender que nuestra relación para con Dios se desarrolla de la misma manera en que una relación humana comporta siempre un lugar para los diferentes mediadores. Esto es parte fundamental de esa dimensión social que Dios le ha querido dar a la existencia. Todos nos necesitamos mutua y recíprocamente. En ocasiones soy yo el que ayuda al hermano y él al mismo tiempo me ofrece su ayuda en sectores, en áreas de mi vida en los que yo me experimento carente. Lo anterior no nos hace ni superiores ni inferiores de aquellos que están junto a nosotros, sino simple y sencillamente debemos ser corresponsables, debemos vivir la solidaridad y la fraternidad. En la corresponsabilidad se encierra nuestro ser intermediarios de alguien o el necesitar la intermediación de alguien. Y es que no podemos ser autosuficientes. En lo humano podemos comprender que los intermediarios son aquellos en quienes confía un jefe o alguien superior para alguna misión ocasional o alguna función permanente a favor de aquellos que somos subordinados. Los hombres somos intermediarios de Dios. Se trataría de árbitros o de intercesores, llamémonos de una forma sencilla, instrumentos de Dios. Entiéndelo bien y no me malinterpretes. No se trata de que yo te esté proponiendo el que algunas personas usurpen la trascendencia y el poder único que solamente le corresponde a Dios. Lejos de mí el hacerlo. ¿Quién podría ser mediador entre dos realidades sin medida común y desproporcionadas como son Dios y los hombres? Sin embargo, tenemos que mantener muy vivo y muy consciente el sentimiento de nuestra responsabilidad personal ante Dios. El llegar a experimentarnos intermediarios, intercesores o instrumentos de la bondad de Dios debe significar para cada uno de nosotros el asumir con responsabilidad la misión que Dios nos ha querido confiar a favor de aquellos que nos rodean. Recuerda que los dones de Dios, más que fuentes de privilegios, son fuente de responsabilidades. No obstante, lo que te estoy comentando, si el ser mediador de Dios encierra una serie de cualidades que se debieran vivir en intensidad, como la lealtad, la eficiencia, la integridad, creatividad, ímpetu, entrega, constancia, alegría, totalidad, perpetuidad, entre otras muchas, tenemos que decir que la principal de las cualidades que debe tener un intermediario, la principal cualidad de un intercesor, la principal cualidad de un instrumento, la principal cualidad de un administrador, ¿quieres saber cuál es? Acertaste. Experimentar la funcionalidad de lo que ha recibido, o por mejor decirlo en dos palabras, ni abandonar ni usurpar, ni el desuso ni el abuso, ni la pasividad ni el apropiarse aquello de lo que solamente es un lugarteniente. Un administrador y un servidor debe ser leal, ni debe dejar en el abandono de la desidia, ni debe apropiarse de aquello que no es suyo. Pero dejemos de especular sin aparente fundamento y vayamos al texto del Evangelio. Hoy el Señor nos lo recuerda con claridad. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Sin duda es Cristo el pan de la vida. Es mucho superior a aquel maná que se recibió en el desierto de manos de Moisés. No obstante, es adecuado el que hoy recordemos que la verdadera grandeza de Moisés fue el ser instrumento, ser intermediario.
Moisés, por quien llegó el maná a Israel, fue un mediador para los beneficios que Dios le concedía a su pueblo. Y es que en el ser instrumento de Dios estará siempre nuestra alegría, nuestra paz, nuestra realización. En Él sabernos útiles para alguien, y en ese alguien que es útil para Dios es ahí en donde debemos sentirnos realizados. El problema surge en todos aquellos que hemos olvidado el carácter instrumental de nuestra existencia. El hecho de que ya no haya maná para los hombres de hoy es a causa de nuestra pereza. O lo que es peor, el que vayamos pregonando que el maná lo concedemos nosotros, que nosotros lo podemos todo y que le estemos despojando a Dios de aquello que solamente a Él le corresponde. Hoy no hay maná porque el hombre se ha apropiado de lo que Dios le dio. Y no hay maná porque muchos vivimos en la apatía. Y el hombre muere. Todos nosotros podemos ser esos manos que distribuyen el pan que el Señor ha multiplicado. Todos nosotros podemos ser como Moisés, quien, aunque no da el pan del cielo, esto no lo entristece. Por lo contrario, Moisés se siente orgulloso de ser el que simplemente ha distribuido el maná que viene de Dios. ¿Qué? ¿Tú también quieres murmurar contra este Dios que nos pide hacer algo por el hermano? Todos nosotros podemos hacer algo por los demás, tanto en la vida doméstica como en la amistad, en lo eclesial y en lo social, en lo familiar y en lo profesional. Cualquiera que sea tu profesión es útil para el hermano, así en la optometría, en la arquitectura, en la medicina, en la música, en la comunicación, en la docencia. Ojalá que comprendiéramos que Dios no nos ha enviado al mundo como ornamentos, sino como instrumentos. Y en esta nuestra misión habrá dos pecados que tenemos que evitar, como ya te lo expresaba, el desuso y el abuso. ¿Cuál es la misión que tenemos en la vida? Ante la amplia gama de beneficios recibidos, pregúntate, ¿para qué he recibido los beneficios que he recibido? Cuando Dios concede un don a alguien, se lo concede para algo. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? Te quiero compartir un trozo de un poema que leí hace muchos años. Si te sientas al ponerte el sol y cuenta los actos realizados y encuentras al contar un acto abnegado, una palabra que alivió el corazón de quien la ha escuchado, una mirada afable que alumbrara como el sol lo que mirase, puedes considerarlo un día ganado. Pero si en ese largo día nadie han alegrado tus palabras, si nada encuentras entre las acciones de ese día que llevara el sol a ningún rostro, ningún ínfimo acto que ayudara a ningún alma, a ningún costo, considera que ese día está perdido. Este es un sabio y muy bello poema de no de un poeta, de una poetisa. Firmaba con el nombre de George Eliot. Y tenemos que ser justos un día en la vida y un tiempo en la historia. De aquella mujer que, producto del tiempo y de la injusticia en la historia que se comete, sobre todo por el índole machista, ella tuvo que firmar sus escritos como varón, porque su delito era ser en su tiempo una bella, inspirada, creativa y bellísima dama. Mary Ann Evans era su nombre, e injustamente firmaba George Eliot para que leyeran sus poemas, porque el hombre pensaba que la mujer no pensaba. Habla el poema de las pérdidas y de las ganancias. Y las pérdidas se dan simple y sencillamente cuando el hombre olvida que es instrumento de Dios. Las ganancias se dan cuando recordamos que somos instrumentos de Dios y ponemos ese instrumento a servicio del hermano. Esa es la advertencia, la indicación clara del Evangelio. O cumplimos nuestra misión o nuestra vida pierde el sentido y sobreviene el sinsentido. O damos fruto o se va a podrir aquello que guardamos para que no se nos escape. O damos vida o se apodera de nuestra vida la muerte, como un bebé que no sale del vientre materno y el vientre se convierte en sepultura. Pero quedarme como estoy
No es posible, pero no lo entendemos. Porque vivir es caminar, avanzar, dejando a un lado lo que no avanza. Vivir es aceptar incluso lo imprevisto, lo que sale al encuentro. Vivir es aceptar aún los tropiezos porque estamos caminando. El miedo al futuro, lo que pueda venir, hace que sea tentador y cómodo asegurar la rutina. No querer saber de novedades, no correr riesgos. Y entonces sobreviene nuestra desaparición del horizonte del hermano. Entonces se desdibuja nuestro propio horizonte, aunque el horizonte de Dios nunca se va a desdibujar. Sin embargo, asumamos que en el momento en que dejemos de crecer, empezamos a morir. Es muy triste mirar a otros que crecen mientras que nosotros vamos pereciendo. Tú bien lo sabes, hay ancianos jóvenes y hay jóvenes ancianos. A ambos Jesús les habla el eternamente joven, Jesucristo. Todos hemos sido llamados a vivir para ser instrumentos y para fructificar. Nuestra vida ha sido comparada por el Señor con los talentos, con los dones, con el árbol y hasta con el grano de mostaza, el grano de trigo que necesita caer en la tierra. La semilla que no fructifica se pierde, nos ha dicho el Maestro. También el hombre, tú y yo, no somos ni seremos lo que empecemos a hacer ya desde ahora. ¿Podemos hacer algo para fructificar hacia la eternidad? La eternidad le corresponde a los que viven el presente y no le tienen miedo a las vicisitudes. Todos aquellos que no vivimos, todos aquellos que nos hemos dedicado a sobrevivir, un día nos encontraremos con que el futuro será una fusión indiscriminada y amalgamada de todo lo que ha existido, y para nuestra sorpresa, nuestro futuro será la fusión indiscriminada y amalgamada de todo aquello que debiera existir y que no hemos dejado que exista. La vida del hombre no es una excepción en la naturaleza viva. El hombre participa de esta naturaleza, pero no lo puede hacer a nivel inconsciente o solo en lo simplemente instintivo, porque el hombre se va a sentir inútil, desplazado, inseguro, perdido. Se nos ha dado la vida, pero para que cada uno, empleando sus cualidades más humanas, pueda descubrir y salir de encuentro de aquel que es la vida y que pueda servir al hermano. Ese es el deseo más profundo. Deseo que solo puede ser alcanzado si no tenemos miedo a ser instrumentos, si no tenemos miedo a dar fruto, a responder con dignidad humana a la exigencia de un mundo que camina hacia la perfección, pero que a través de un proceso de siembra, de sacrificio y de ofrecimiento puede llegar a la perfección. Tenemos que aprender a ver lo positivo, aceptar lo negativo para aprender a cambiarlo. Tenemos que comprender que Dios es la fuente de todo y que es también nuestra meta. Debemos ver más allá de lo positivo y descubrir que no es Moisés el que nos da el pan del cielo. Es Dios quien nos da el pan verdadero. Nosotros no somos más que instrumentos, pero nuestra mayor satisfacción está en ser los instrumentos de Dios. Pues bien, amigos, el tiempo de esta emisión se ha agotado. Nos escucharemos en la próxima ocasión. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos si Dios es servido.